Perú supera a Chile, algo que hace bastante tiempo, hace años realmente se estaba viendo como una posibilidad, pero que finalmente numerosas agencias internacionales que hacen análisis económicos, de estabilidad, etcétera, muestran que Perú está superando a Chile. Ahora, no en todo, superó a Chile en ser el país más estable ahora Perú de toda Latinoamérica, comparado con Chile, que antes era el primero y pasó al segundo lugar. Vamos a ver por qué se da eso, pero hay que tomar en cuenta que todo esto se hace en un contexto de un estancamiento de Chile, una decadencia, que aunque sería fácil algunos apuntar tal vez a que se dio por el 18 de octubre, el estallido, en realidad tiene sus orígenes anterior a eso, una decadencia que lleva mucho tiempo y que efectivamente con la incertidumbre y con la destrucción que se dio el 18 de octubre y los meses posteriores, eso se aceleró, pero simplemente aceleró un proceso que ya de manera natural se está dando por, bueno, culpa de nuestros políticos, de la corrupción y de los corporativistas. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Edgardo Muñoz Catalán, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Chile ya no es el país más estable de Latinoamérica. Esos son los informes internacionales que entregó Bloomberg, que sacan constantemente y que por mucho tiempo Chile en estos informes lideraba para Latinoamérica, bueno, prácticamente en todo. Pero eso ya cambió. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué y quién está liderando? Es Perú, bajo Pedro Castillo, que ahora alcanza el segundo lugar. El primer lugar, y Chile pasa al segundo lugar. Ahora, de todas maneras, Chile sigue teniendo una ventaja importante respecto a los otros países latinoamericanos, pero Perú empieza a llevarse la ventaja. Ahora, esto de análisis uno se preguntaría por qué es. En gran medida se ve no porque Chile esté dejando de crecer, etcétera, sino porque se ha estancado más que irse para abajo según estos análisis, y mientras que Perú sigue creciendo y crece mucho en distintos ámbitos, que a pesar de ser un país con un gobierno actualmente sumamente inestable bajo Pedro Castillo, también sumado a numerosos casos de corrupción y muchos problemas como puede ser la descentralización que no se da, el centralismo en la capital, Lima, sumado también a problemas de la justicia que es corrupta o grupos guerrilleros del BRAEM que se dan en zonas selváticas de Perú. Bueno, de todas maneras, más allá de todo eso, Perú ha logrado empujar su país y seguir creciendo de tal manera que ya superó a Chile como el país más estable y amigable para las empresas de Latinoamérica. Eso no significa, y eso mismo lo aclaran aquí, que esté mejor que Chile en muchos ámbitos de pobreza, desarrollo económico, etcétera, pero es el más estable para hacer negocios y que por lo tanto se espera que, si esto continúa, en el plazo de unos años pase a tal vez liderar los otros parámetros y superar a Chile en distintos ámbitos, ¿no? Es algo que se está dando. La pregunta es ¿por qué? En gran medida esto trata de decir que es solo por un estancamiento, aunque no tratan de hablar de por qué se da eso y descartar los cambios políticos que se hayan dado, pero yo creo que no hay que descartarlo, porque no es el único estudio que ha salido. Hace poco salió, por ejemplo, uno que salía que Chile ya no es una democracia plena y pasó de ser una democracia plena a una democracia imperfecta. Entonces se ven numerosos estudios internacionales, desde Europa, Estados Unidos, que hay una decadencia que se ve en Chile, que ahora se está marcando más, pero que en realidad tiene sus orígenes hace mucho tiempo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son esos factores que llevaron a este estancamiento o decadencia de Chile? En gran medida, uno no menor y creo que muy importante, tiene que ver con la corrupción. Hay una corrupción importante que por mucho tiempo no es que en Chile no haya habido, sino que más bien se tapó. Muchos de los casos de corrupción que ahora se están hablando son casos que vienen desde hace décadas, de hace años, de corrupción muy grande, pero que antes no se hablaba. Simplemente la prensa no lo mencionaba mucho, estas cosas no se filtraban. Entonces esa imagen de que Chile era un país poco corrupto era mentira. Era simplemente un país donde los políticos y los grupos de casta, tanto militar como política y económica, lograban ocultar mejor su corrupción que los de otros países. Pero claramente había corrupción. Ejemplo reciente es lo que ocurrió en agosto del año pasado, cuando en el caso de Sokimich, que es un caso de corrupción importante de corporativistas sobornando a políticos de izquierda y derecha, no se hizo nada. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos, el encargado de recolectar impuestos, decidió no investigar, a pesar que había pruebas para meter presos a numerosos políticos. Decidió no investigar.
Y no quedó en nada, políticos de izquierda y derecha. Y no se criticó demasiado por los sectores políticos porque estaban involucrados todos, desde la izquierda a la derecha. Eso fue un caso de corrupción muy evidente y ya no se habla lo suficiente. Numerosos casos de corrupción tanto en el ejército, que hay numerosos casos de fraude, robos millonarios, tráfico de armas y vínculos con los narcos, como también en carabineros, la policía chilena. Cada vez se filtran más casos de lo mismo. Tráfico de armas que se venden en el mercado negro y acceden narcos, vínculos con narcotraficantes, los altos, y eso de los mandos medios y bajos, altos mandos robándose dinero a los niveles más bajos. Entonces, corrupción importante no solo en el mundo político y corporativista, sino también dentro del mundo militar y policial. Y no hay que dejar de lado también la decadencia que se dio de manera bien fuerte posterior al 18 de octubre del año 2019, cuando por mucha indignación de personas que creo que estaba justificada por los problemas que se daba por una corrupción política y distintas instituciones, sumado a corporativismo y un sistema estancado por numerosos problemas, bueno, esa rabia en vez de dirigirla contra los que generaban el problema que eran los políticos, como se ha hecho en Paraguay o como en Perú, donde votaron a un presidente y hasta el Congreso se llamó elecciones de nuevo, porque la rabia se dirigió contra la casta política. En Chile las personas dirigieron su rabia contra otros trabajadores y se hicieron saqueos y quemas de numerosas pymes que generaron una decadencia en empresas pequeñas, medianas y también grandes, muchas de las cuales decidieron empezar a abandonar sus inversiones en el país y quedaron muchas personas desempleadas. Entonces son todos factores que ayudaron a esa decadencia. Ahora, es muy importante decir que eso no empezó, insisto, hace poco. Sería fácil culpar solo el estallido. No es solo por eso. Estos casos de corrupción y de corporativismo que tienen grandes problemas vienen desde hace años, de hace décadas. Y esta decadencia económica que se aceleró con esa destrucción económica viene también de antes. De formas económicas negativas que se hicieron durante el gobierno de Piñera y de Bachelet. El sentimiento de estar estancado económicamente y no surgir es algo que se da hace muchos años en Chile por un estancamiento de la población, en gran medida por leyes que han aprobado la casta política, sumado a numerosos corporativistas, reformas al sistema de pensiones negativos. Entonces, es una cosa multifactorial que viene hace tiempo. Y en medio de todo eso, mientras Chile decae, Perú se ha mantenido al alza. Y yo creo que esto es algo que se ve hace tiempo y creo que podemos aprender de Perú, lo he mencionado en otras ocasiones. Yo sé que algunos más nacionalistas se van a molestar con este tipo de cosas porque dicen, no, ¿cómo puede ser? Pero yo creo que no hay que ver el éxito de otros y simplemente sentirse enojado, sino que hay que ponerse feliz por los otros que están logrando surgir y superar y aprender del éxito ajeno para poder uno también intentar surgir por cuenta propia, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se pueden aprender de Perú? Que aunque tiene sus problemas, que los vamos a detallar más adelante, tiene también sus virtudes. Por un lado, es un país que a diferencia de Chile se juzga más que aquí a políticos corruptos. Ahora igual tienen muchos políticos corruptos, pero los juzgan más que lo que se ha dado en este país. También se atreven a sacar a sus presidentes del poder cuando o son corruptos, o cuando han cometido abusos de poder, o cuando son presidentes horribles, los logran sacar. Y algunos lo verían como una señal de inestabilidad que es peligroso. Pero en medio de todo eso, como ya es costumbre que sea así, además de empoderar eso al poder de la ciudadanía, igual logran superar eventualmente a Chile, que es tan estable en no sacar a sus políticos de nada. Tanto así que nunca los condenan tampoco por nada. Entonces es una buena señal. También dentro de eso tienen organizaciones ciudadanas como son los ronderos que luchan contra la delincuencia, que eso me parece que es positivo también, es algo que se puede aprender. Y aunque efectivamente también han hecho reformas positivas en el sistema de pensiones, como permitir que al momento de jubilarse uno en Perú pueda sacar el 95,5% de todo su dinero de pensión. Cosa que aquí se propuso en su momento y no quisieron porque dijeron que iba a colapsar el sistema y iba a ser un desastre, campaña del terror, cuando en Perú no ocurrió eso. Entonces muchas cosas valiosas que uno tiene que apreciar y que además al ser más estable económicamente y con no tener grupos sindicales y leyes sindicales que perjudican demasiado la creación o el desarrollo de empresas, se dan empresas para allá. Recordemos que hace algunos años se fue Maersk, gran empresa portuaria, y se fue a Perú. Fue a Perú. Entonces esto es una señal de algo que se veía hace tiempo. Ahora, con esto uno podría pensar, hoy Perú es maravilloso, es perfecto. No, tiene sus problemas, como todos los países. Claramente tiene problemas con políticos corruptos, por algo también los juzgan, pero tienen bastante. Tienen, diría, sectores políticos de izquierda y derecha, ese duopolio que son bien nefastos con sus propuestas en general. Desde nefastos como Pedro Castillo hasta López Aliaga. Lo único positivo es que los pueden ir votando con el tiempo. También hay mucho corporativismo. Vínculo de medios de comunicación con grupos de poder político, empresas recibiendo subsidios, o sea, mucho corporativismo también, un poder judicial corrupto, pero al menos la población se mueve más en la dirección correcta, sumado también a que también hay problemas
de un centralismo enorme en la capital de Lima y que no toma en cuenta realmente de muchas veces las necesidades de las provincias. Entonces, claro, hay muchos problemas, pero vale la pena también aprender de las cosas que se están haciendo bien. Y yo felicito lo que hayan logrado hacer en Perú para poder lograr esta estabilidad. Y yo creo que en Chile, más que lo que harían algunos nacionalistas, que simplemente enojarse, o de país en país, porque los nacionalistas de cada país se parecen en que sienten un orgullo más bien irracional por, podríamos decir, virtudes ajenas que ellos no han logrado nada, pero por los éxitos de otras personas como que sienten un cierto orgullo, como si fuera de ellos propios. Pero yo creo que hay que valorar que ellos han tenido un éxito y básicamente copiar un poco las cosas buenas y aprender. Y es una muestra también de esa decadencia que se está dando en Chile, que es culpa en gran medida de la derecha, de la misma izquierda y también de los grupos corporativistas. Ejemplo es lo que pasa con las AFP, que la izquierda las quieren expropiar, estatizar, y la derecha quiere mantener el sistema corporativista de AFP sin ningún cambio y también mantener todas las reformas horribles que se han hecho desde la década de los 90. Es un buen ejemplo de la decadencia de la política chilena, una derecha que le dice a todo comunismo y no quiere cambiar nada para bien o para mal, y una izquierda que busca cambios que la población puede decir hay que cambiar y proponen cambios horribles. Entonces, hay que aprender un poco de eso y yo felicito lo que está pasando en Perú, me parece excelente, hay que aprender de ello. Y quién sabe, de acuerdo a lo que dicen estos parámetros, aunque todavía Perú no supera a Chile en muchos ámbitos, como puede ser en temas de pobreza, de desarrollo económico, etcétera, va camino, si esto continúa así, vamos a ver porque todo puede cambiar en el tiempo, pero va camino a eventualmente dentro de unos años superar a este país. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece que Perú superó a Chile en ser el país más estable de la región? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.